Bueno, pues buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo nos estéis escuchando. Bienvenidos y bienvenidas a Bueno X Podcast. Al noveno episodio. Al noveno episodio de Bueno X Podcast. Para los que nos conocéis, pues es un placer teneros aquí como siempre. Para los que no nos conocéis, me presento. Yo soy Juan, soy psicólogo. Y yo soy Celia y soy actriz. Y bueno, pues un poco por resumir muy brevemente la temática de estos podcasts, pues ahora os presentaremos cuál va a ser el tema sobre el que vamos a hablar. Sí. Y pues la idea es tener un espacio un poco de diálogo en el que nosotros pues contaremos nuestra opinión, nuestras experiencias en el tema que sea, ¿no? Pues para pasar aquí un ratito lúdico festivo. Qué mal suena, o sea, que boomer, ¿no? Sí. No, ahora en serio. Entonces, bueno, que estamos encantados de que nos escuchéis. De momento, lo que llevamos hasta ahora de feedback por vuestra parte está siendo muy positivo. Está siendo muy positivo. Esto se lo comentaba a un amigo y compañero que notamos que todo lo que nos decís siempre es constructivo y siempre es desde el cariño, con lo cual pues es y que siempre desde el minuto 1 dijimos que ya no solo que admitiéramos sugerencias, sino que las queríamos. Claro. Para poder ir aplicando de episodio a episodio. Eso es. Entonces, como pues todo lo hemos recibido, pues eso, desde el cariño, desde el que incluso vosotros nos estáis intentando impulsar hacia arriba, entonces está muy guay. Y se agradece un montón. Y se agradece un montón, pues eso, que estamos muy contentos de seguir aquí y cada vez queda menos, pero tristemente. Bueno, tristemente yo no, porque cada vez queda menos de esta primera temporada. Que que yo estoy súper contenta. O sea, no sé, como que yo no me esperaba sí. que tuviera tan buena acogida. Y más allá de la acogida, a mí me parece súper divertido grabar. A mí también, me lo paso súper bien. A veces se me olvida que hay una cámara, que eso también es un poco peligroso, pero... Bueno, no, está bien tampoco. No, peligroso me refiero... Naturalidad. No, y por lo que contaba, es que esto me hizo mucha gracia. Uno de los comentarios que me hicieron es, y hoy no voy a utilizar la taza, pero es que golpeaba la mesa con la taza. Vale, o sea, no es solo la que a veces, cámara, sino que... Claro, que a no veces se me olvida dónde estoy. Ya, claro, porque ya es como que lo tengo muy metido y eso. Entonces, bueno, normalizado. Dicho esto, el tema de hoy. Hoy vamos a tratar, o queremos tratar un tema que para nosotros es muy especial porque también es una de las cosas que los dos tenemos en común. Sí, una de las cosas que nos unieron que, al final, claro, que encontramos que teníamos en común. Sí, un gusto común visto desde pues, dos perspectivas distintas, que es el teatro. Pero no el teatro, sino hacer teatro. O sea, no solamente el teatro, ¿no? La interpretación. Eso es. Bueno, la interpretación y lo que hay detrás del teatro también, detrás toda la parte de tramoya, decorados, todo esto, ¿no? Cómo se construye, ¿no? Todo el entramado. Eso es, cómo se construye una obra, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, como hemos comentado al principio y como muchos ya sabéis, Celia es profesional de esto. O sea, he estudiado arte dramático. Y yo, que esto igual no todo el mundo lo sabe, llevo años haciendo teatro con el grupo de teatro de mi colegio, del colegio en el que estudié allí en Madrid, haciendo obras musicales, ¿no? Entonces, pues es un poco contaros pues, nuestra experiencia. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de que aunque siempre lo hacemos con mucha responsabilidad y con ganas, ¿no? de hacerlo bien, claro, para mí es un hobby. O sea, yo no dependo, ¿no? Entre comillas, de esto, con lo cual quizás yo puedo ver la parte más divertida, ¿no? de esto, sin quitar que bueno, que tú has ido a vernos. Sí. Que está muy bien montado lo que hacemos. Está muy bien. O sea, se nota que contáis con muchos medios. Sí, luego que el y teatro que sabéis utilizarlos. Y que el teatro que tiene mi colegio no es un teatro normal. Claro, es una pasada. O sea, tiene... Creo que... butacas. Es que creo que yo no he actuado nunca en un teatro con tanta capacidad, en un teatro tan grande. Nunca. Buah, y impone, pero bueno... Hombre, y que aquí estamos hablando... Claro, estamos diciendo que yo soy la profesional porque he estudiado arte dramático, pero realmente tú has actuado... delante de más que gente. yo. Sí. Delante de más gente y has hecho muchas más funciones que yo, porque yo... Sí, bueno, puede ser. Teatrales, porque es verdad que yo trabajo más en el ámbito audiovisual. Yo he hecho cámara, más corto... ¿no? Claro, audiovisual. Ah, bueno, claro. Bien. Muy bien, mi amor.
o sea, yo estoy más enfocada en el trabajo en cortometrajes, he hecho un largometraje, he hecho más cosas de cámara. Y yo, por ejemplo, solo he participado en 3 obras de teatro con una única función cada una. No, estuvimos en una que hicimos, no sé si fueron 6 funciones, que fue una de teatro musical infantil o algo así. Y eso, pero tú has actuado frente a mucha más gente y muchas más veces que yo, con lo cual tienes bastantes más tablas que yo. Bueno, puede ser. A ver, también es No verdad puede que... ser, no, es... Bueno, pero bueno, no sé, entonces... o sea, eso, al final queremos un poco contaros el por qué nos gusta, ¿no? El mundo, en mi caso, del cómo teatro... lo vemos, porque muchas veces Claro. hemos hablado de... Es que cuando nos conocimos, una de las primeras cosas que salieron, ¿no? Y que a mí me sorprendió mucho de ti, porque yo no lo sabía, es que él hacía teatro, y cuando me lo contó a mí me sorprendió mucho, y estuvimos hablando, ¿no? Pues de cómo yo desde la escuela, porque cuando nos conocimos todavía estaba estudiando allí, cómo yo veía la interpretación frente a cómo la veías tú, hablamos mucho de eso. Es decir, técnicamente cuando nos conocimos... Me refiero a cuando Empezamos retomamos a hablar, la sí. relación y empezamos a hablar y todo eso. Esto lo hablamos en el anterior episodio, sí. Sí. Y claro, ahí me acuerdo de que hablamos de una cosa que me parece súper importante en la interpretación y que muchas veces por ejercer en el ámbito profesional lo perdemos, y que algo que vi en ti que me hubiera gustado recuperar es la diversión y el juego. Yo me lo paso muy bien. Porque el teatro es juego, el teatro es jugar a hacer que es verdad. O sea, es un juego, es como cuando los niños juegan de pequeños a papás y mamás que suelen jugar, Sí, o cosas lo que dicen, así, ¿no? Los médicos. que para ellos es verdad, pero es un juego. Entonces eso es como una de las grandes bases del teatro, es hacer un juego que sea verdad. Sí. Y yo me di cuenta de que ese componente divertido, ese componente despreocupado, no despreocupado en el mal sentido, sino... No, porque es lo que decía... nosotros lo habíamos perdido más. Eso es lo que decía, ¿no? Al principio, que sin quitar la parte de esfuerzo y la responsabilidad que tenemos todos los que estamos en ese grupo, claro, a la hora de desarrollar la obra que vayamos a hacer, no tenemos la presión de que es un trabajo. Al revés, o sea, para mí... Yo tengo la suerte de que pues he podido tener la oportunidad de entrar en este grupo, que además pues es un grupo de magníficas personas, en el que he hecho muchas amistades y tengo muchos amigos allí, y del que siempre tendré un muy buen recuerdo. Y para mí es un espacio en el que todos los problemas que pueda tener, estreses, lo que sea, de mi día a día, los aparco durante 2 horas o 3, que es lo que puede durar el ensayo, y lo disfruto. Y disfruto lo que hago allí, y es muy divertido. Por lo menos para mí, ese hueco. Luego, también depende mucho incluso dentro de la propia obra, de la responsabilidad que tengas tú a nivel de personaje, digamos, o con la obra. A mí, por ejemplo... pues tener papel, obviamente, es divertido y está guay. Cuando dices tener papel, te refieres principal. A tener, eso es, un papel principal, de participar en la obra. Pero de como participar, elenco... de tener nombre propio, digamos, dentro de la obra. Yo en algunas obras pues he hecho como el que... de Árbol 3. Y aún así lo he disfrutado porque es súper divertido estar ahí en los bailes, en las escenas de fondo. Sí. Es súper, súper divertido. ¿Qué pasa? Que en esos momentos, o sea, porque si tienes un papel, digamos, más principal, pues como puedo ser en la última obra que hicimos, ¿no? En la de Aladín, hay otras cosas que obviamente no podía hacer porque al final estás en escena, ¿no? Y es muy divertido lo que hay detrás. La tramoya y todo eso. La tramoya me encanta. Y con suerte, pues intentaré volver en la siguiente obra a hacer tramoya. Y esto, pues para los que estoy viendo, lo disfrutará. Lo entenderá. Esto lo entenderá, y es que además es nuestro signo, ¿no? Siempre que éramos el equipo tramoya, pues hacíamos tramoya para saludar y todo. Para los que no estáis viendo, ha hecho Estoy haciendo una T con los brazos, ¿no? Y para mí es muy, muy divertido. Y eso es un ratito a la semana
que me permite, y esto también quiero que se entienda, dejar de ser yo. Pero no en el mal sentido, porque yo estoy bien contentísimo con mi vida, pero me permite aparcar todo lo que hay, parar el ruido durante 2 horas y hacer otra cosa. Es que hay una cita que estoy intentando recordar porque no quería coger el móvil mientras hablabas para buscarla, pero hay una cita que no sé si dijo Meryl Streep o Jessica Lange, es que tengo la imagen en la cabeza pero no sé cuál de las dos la dijo, que dijo que una de las cosas buenas, y esto no os lo toméis como la cita literal porque es que no me acuerdo, pero decía que una de las cosas que tenía el teatro o la interpretación es que, para bien o para mal, tienes que dejar tu vida personal a un lado y centrarte única y exclusivamente en lo que estás haciendo en ese momento. Y me parece súper interesante porque tiene su parte como positiva y su parte pues un poco más negativa. Pero me parecía muy... Cuando lo has dicho me ha recordado esta cita y me parece muy guay. Y ya te digo, yo lo disfruto mucho. En pandemia, de hecho, hicimos algún montaje, no sé si te acuerdas, que hicimos... Un vídeo, ¿no? De lo de la canciones, Bella y la Bestia. eso, de La Bella y la Bestia. Hicimos unas canciones y tal, que David, el director, se le ocurrió mogollón el montaje de ese y de... Ay, no me sale ahora la canción, la de Office. Y no voy a decir en qué escena sale. Esa. No sé cuántos minutes. Esa. Y también, lo hablábamos un día ahí desde nuestro salón de casa, cada uno, en una reunión de Zoom, que qué pena no poder volver al teatro, porque para nosotros puede llegar a ser hasta terapéutico. Sí. Entre comillas muy grandes de nuevo. Es que ahí es un melón... Bueno, perdona. No, luego sí me que lo apunto y sí. Porque... jolín, porque está muy guay. Sí, totalmente. El tener ese ratito, ¿no? Porque además, bueno, pues puede haber, quizás en otros sitios, ¿no? Pues siempre tensiones o incluso nosotros mismos a tener poquito... un mal día y a poquito de estrenar... pensar, no llego ni de palo, y que luego salga redondo, ¿sabes? Sí. Pero aún y con todo, yo me lo paso es que genial. es una cosa que se disfruta, se sufre, bueno, no puedo hablar desde el punto de vista no profesional, o sea, desde vuestro punto de vista, porque no lo he vivido, pero desde nuestro punto de vista es una cosa muy sufrida, porque al final los sufres muchísimo, los ensayos se sufre, a ver, evidentemente los disfrutas y es tu pasión, pero es una cosa que no deja de ser tu trabajo, no dejas de tener unas expectativas muy altas, no deja de ser una cosa que puede afectar a tu autoestima de si no me sale esto, es que la gente va a pensar que no valgo para ser actriz, todas esas presiones y esas cosas que tenemos los actores y las actrices en la cabeza. Pero a la vez la recompensa que sientes cuando lo presentas frente al público, cuando tienes... No sé, es que es una sensación que no sabría explicar. Además yo creo que se contagia. Total. Cuando tú subes a un escenario con un estado de ánimo en el que se te ve que estás disfrutando de lo que estás haciendo, el público eso lo recibe y se nota muchísimo. Sí, y luego, y esto quizás se podría ligar con lo que hemos hablado en otros episodios del miedo, que muchas veces también pasa, y yo entiendo que si a mí me pasa, en los profesionales pues pasará más o tendréis más tablas para controlarlo y tal, que muchas veces en la propia obra, o sea, porque también esa es una cosa que hay que tener en cuenta con respecto a la cámara. Tú en la cámara puedes fallar, se corta, se vuelve a grabar y se rehace. En teatro... Bueno, también cuentas con que tampoco son unos intentos infinitos, porque hay un equipo que tiene que... Sí, pero me refiero que tú tienes la presión de que la toma tiene que quedar grabada ese día, pero si la fallas la primera no pasa nada. En teatro no, tú en teatro estás ahí delante de todo el mundo... Bueno, pero en comparación y defendiendo el audiovisual... Claro, tú tienes más oportunidades, por así decirlo, de si fallo, puedo repetir, pero a la vez tiene su complejidad, porque así como en el teatro vas pasando por todas las fases de la historia que estáis contando y vas viviendo todo lo que tu personaje tenga que vivir. Imagínate que tu personaje tiene que vivir una
escena muy... Sí, una tragedia, una muerte, por ejemplo. Está emocionalmente muy alta, tú tienes todo el recorrido para llegar a esa emoción. Correcto. En cámara te dicen Igual 3, cortas en 2, una 1, muerte y al día acción, siguiente es otra escena. y aquí, igual acabas de rodar, cómo juegas con tu hijo, cómo no sé qué, cambiamos de plano, 3, 2, 1, acción, tu hijo ha muerto, y tienes que estar ahí. Es muy difícil. Sin desmerecer al teatro, me pero parece muy difícil. O sea, tiene claro, sus complejidades ambas. Cada cual tiene su complejidad. Claro. Pero a lo que yo iba, por eso digo que se podía ligar con otros episodios, cuando hablábamos de proyectar, que también es muy curioso que muchas veces en el teatro, como no puedes fallar porque tú estás delante del público, es que a mí me ha pasado de liar la parda y que la gente se piense que es parte de la escena. Claro, según cómo lo lleves, Sí. Sobre todo si es comedia. Es más fácil que eso pase si es comedia. No, pero claro, sí, pero incluso de puertas hacia afuera, la gente no se entera. Es verdad que tú cuando has comido horas de ensayo te la acabas sabiendo. Sí. Cuando de repente oyes que algún personaje se ha merendado una frase. Claro. Y entonces, de alguna forma, se ha comido igual algo que daba pie a otra cosa, entonces tiene que volver... saber. No, o tiene ahí... La cosa que tiene el teatro es que hay que saber un poco salir del paso. Si te confundes, saber pasarlo por encima y no hacer que no se note, por así decirlo, pues me lo he comido. Y si es, como dices, el pie de algo importante, la otra persona en este caso, o a quien le corresponda seguir, tiene que saber encontrar el camino de, mira, pues te has comido esta frase, pero yo voy a tirar por aquí. Sí. Para que no nos quedemos en blanco. Pero me parece muy, muy guay. O sea, porque al final es eso, o sea, y eso es a lo que iba, que uno, los fallos yo creo que no se notan tanto como pensamos que se pueden notar. Claro. Depende del fallo, y lo que dices tú es más fácil en comedia, queda gracioso. O sea, de hecho, me estoy acordando que en una obra, que ahí yo no estaba, había un bebé que era un muñeco y se le cayó una pierna. Oh. O sea, se rompió el muñeco en medio de la obra y entonces, claro, todo el mundo a lágrima viva, los personajes no, o sea, ellos ahí cumplieron. Estoicos. Pero claro, desde abajo te partías. Claro. Y está muy guay. O sea, yo no sé, lo disfruto mucho. Y esto venía otra cosa que se me acaba de ir, pero bueno, ya me volverá. Que es lo que hablabas tú de que al final los actores de película... de audiovisual. De audiovisual, eso, tienen que adaptarse en todo momento a la escena que van a grabar. Y quería decir otra cosa, pero no me acuerdo. Ahora se me acaba de ir el hilo. Pero si quieres, mientras te... Sí, yo lo voy a pensar y me lo apunto por aquí. A mí ayer, cuando propusimos hablar de este tema, se me ocurrió una cosa que me parece que es un término mal utilizado, porque cuando no se es profesional, se dice que es teatro amateur o aficionado. Y también tiene una connotación negativa de, estos son unos aficionados, que se suele decir negativamente, ¿no? Como esta gente... Porque quizás a veces confundimos profesional, o sea, profesional con se paga. O sea, no... a mí no me... No, por en bastantes pocos me han pagado de momento. Profesional de profesión implica que va a ser mejor que el que es aficionado que no cobra. Claro, pero yo la profesión la hilo con la formación. Claro. Pero yo soy profesional aunque no me paguen. Claro, muchas veces cuando se ve a una persona que quizá no lo está haciendo, no está haciendo algo como a nosotros nos parece que es bien hecho, se dice, este es un aficionado, ¿sabes? Y en teatro, pues también... Y a mí me parece un término muy erróneo, o por lo menos la connotación negativa me parece que no debería existir, porque una de las cosas que mejor hace que funcione el teatro es la afición. Es que si no te gusta, si no tienes esa afición y esa pasión, es bastante difícil que salga algo con valor emocional o con... Entonces, no sé, me acordé ayer y quise traerlo hoy porque me parece que es un término que cuando se utiliza de forma negativa o con connotación negativa o de forma hiriente, está mal utilizado. Es que ojalá yo fuera más aficionada a veces, porque a veces en mi profesión te opaca la profesionalidad o la profesión y el hecho de... Muchas veces yo me he dado cuenta de que cuando nosotros actuamos, a lo mejor en una obra que aunque sea de la escuela, la haces de cara al público y aunque no sea remunerada o aunque no sea lo que sea,
existe ese componente de presión que afecta directamente a la autoestima, que es que si fallo, igual van a pensar que no soy lo suficientemente buena. Es que si fallo, y eso creo que es algo que te lo da la profesionalización. Sí. Cuando no eres profesional, creo que no tienes eso tanto en mente, tienes más en mente el disfrutar. Y creo que es una cosa que yo personalmente he perdido a veces. A veces pienso más en hacerlo bien, entre comillas, ¿no? En hacerlo correcto, que en disfrutarlo. Tienes esa presión, ¿no? De si alguien me ve, que luego me pueda optar a otro trabajo distinto. No sé, pero yo es algo que ya te digo, disfruto mucho. Claro, en tu caso, iba a decir, es más obligado, y pongo también de nuevo comillas, porque al final es a lo que tú te quieres dedicar como profesión, igual no al teatro, o puede ser audiovisual. Sí, a la interpretación en general. Por eso, o sea, me refiero, pero que igual... O sea, es verdad que hasta ahora he tirado más al audiovisual porque para mí, en este punto de mi vida, es lo que más disfruto hacer o lo que más me apetece o en lo que más cómoda me siento. Pero evidentemente me gusta mucho también hacer teatro y yo no me voy a cerrar puertas. Yo no voy a decir, no, yo hago una serie de Netflix. Uy, Netflix. ¡Hala! He parecido una abuela. He dicho Netflix. De Netflix. De Netflix. Que no tengo una pretensión de esa... Quiero salir en una... No. Yo hasta ahora, de hecho, estoy haciendo cortometrajes, muchos no remunerados, porque genuinamente lo disfruto. Y evidentemente porque me hace falta el material también. Esto cualquier actor o actriz me va a entender. Sí, pero bueno, a mí me pasa eso un poco también, que esto al ser un añadido, o sea, que es lo que decía, ¿no? Tú en tu caso es parte de tu vida. En mi caso es, entre comillas, un extra, porque es mi hobby. Claro. Y a veces, a mí el día a día me come. O sea, el día a día de lo que es lo, digamos, obligatorio. Sí, tu trabajo... Trabajo, lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa? Que a mí me ha pasado también, y esto, bueno, me pasó en el último año, que yo no sabía hasta qué punto iba a poder seguir. En teatro. En teatro, quiero decir. En el trabajo tengo que seguir. No te queda otra de momento. De momento no me ha tocado la lotería, pues creo que estoy cerca, sí. pero de momento pues es lo que hay. Y yo, por ejemplo, salvo... O sea, porque al final... Eso es en lo que yo, digamos, la guerra interna, se podría decir, porque al final también necesito tiempo yo para mí mismo, en general, porque tú ya sabes que mi horario va como muy... Sí, y aunque lo que tú hagas sea no profesionalmente, le dedicáis muchas horas. Le dedicamos muchas horas. Y llegué a la conclusión de que me gusta hacer teatro y es algo que no quiero perder. Entonces, salvo... que en algún momento la vida me lleve por otro sitio, que pueda ser mudarme de ciudad o que de verdad ya me sea imposible, yo no creo que me desligue del teatro nunca, porque eso es muy divertido. Y es muy divertido el teatro, sobre todo, lo digo para los que quizás no lo conocéis tanto, no solamente la actuación, que al final es lo que quizás pues todos conocemos. Sí, ¿no? Se da más a conocer o es más lo que hay por detrás, eso, lo que hay por detrás, los montajes, la parte de mover decorados durante una obra, me parece súper chulo. Y luego eso, lo que pasa entre bambalinas es súper divertido. O sea, eso me acuerdo en la primera que entré después de terminar el cole. Y esto un amigo mío y yo nos acordamos siempre, porque o sea, yo cada vez que me acuerdo de esa carcajada, pero yo tengo historias de esa obra para dar y regalar y todas buenas, ¿eh? Pero desde... Tú en escena estás viendo a los personajes que están perfectos, haciendo su escena y tal, pues por detrás, o sea, justo había terminado una escena de grupo y por detrás era... O sea, eso era... Toda gente corriendo. Gente corriendo, quita que no llego. Además... No puedes hablar porque claro, se oye todo. Entonces es como que no llego. A oscuras. Claro, eso, todos en los camerinos pegados en plan, ¿dónde está mi pantalón y las zapatillas? La presión cuando... Porque ves que te tienes que cambiar y no eso llegas. Es, cuando tienes un cambio de ropa, o sea, de vestuario, un cambio de lo que sea, y tienes que hacerlo en un tiempo súper limitado y tal,
Sí. Yo creo que es como la sensación de cuando estás subiendo las escaleras y alguien como que te persigue. Es como esa angustia. Sí, porque además, luego ya, porque en nuestro caso tenemos la gran suerte de que como contamos con un teatro propio en el colegio, es un poco lo que dices tú, ¿no? Es mucho esfuerzo a veces para, entre comillas, poca recompensa. Que al final la recompensa pues, puede ser cuántas obras haces, ¿no? Porque, oye, has dedicado unas horas y un esfuerzo para hacer X representaciones. Nosotros podemos hacer 10, 12. Entonces, es como mucho, ¿no? Joder, es que qué divertido. Es que me lo paso súper bien. Y eso, yo me acuerdo de eso, de la Bella y la Bestia. Corriendo todos por detrás. Pero claro, no corriendo normal, sino ya quitándote la ropa, porque no llegas. O sea, genuinamente no llegas. Y ves a todos, porque claro, era ropa pues del estilo. Todos con... O sea, pues eso. 6 adultos... o sea, yo era el más joven junto con mi amigo y gente más mayor, con camisones, solo, corriendo por el plan, ¡corre! Era súper divertido. Luego me acuerdo al que era el prota, que en el último cambio teníamos que sacar un panel gigante y en el último cambio él estaba muerto. Entonces era el momento de transformación de personaje, ¿no? Y yo la primera vez, porque claro, tú con las obras vas mejorando y hay veces que aunque... Espera, que no lo has dicho. Es La Bella y la Bestia. Sí, La Bella y la Bestia, sí. Es que creo que no lo has dicho. Lo hemos dicho antes. Pero bueno, Pero si no no... esto hasta ahora es... Sí, luego ha habido más, pero esta es la como... O sea, digo para que la gente entienda de qué cambio estás sí, hablando. esta... Bueno, y antes de contar esto, es que La Bella y la Bestia para mí ha sido y siempre será mi obra. Porque, aunque luego ha habido más, la que hemos hecho la última, la de Aladín, la estoy disfrutando muchísimo, pero muchísimo, es la primera. Es que La Bella y la Bestia fue mi entrada, ¿sabes? A esto. Aunque yo ya había hecho en el colegio como alumno, le tengo mucho cariño a esa obra. Y fue muy, muy divertido. Entonces, eso, en el último cambio que había, claro, yo en esa obra hacía de relleno, que era súper divertido los bailes, me lo pasé como un enano. Y luego aparte ayudábamos con tramoya, con movimiento de decorados. Y entonces me acuerdo de sacar el panel, que esos paneles pesan como un muerto, son enormes. Sí. Y claro, lo que dices tú de el agobio de cambiarte y ver que no llegas, con la tramoya pasa que tienes que hacerlo rápido. Sí. Es verdad que a veces es mejor Llegar tarde que no llegar. vísteme despacio que tengo prisa. Entonces voy a ir no con calma, pero voy a ir ordenado sin estrés, porque si no se lía. Entonces yo eso lo aprendí más tarde. Claro, yo iba... Entonces empiezo que no sale. Y yo, ¿por qué no está saliendo? Claro, todo esto para adentro porque no puedes hablar. Y de repente oigo... ¡Oh! Y era que estaba intentando sacar el panel y el protagonista le estaba reventando con el panel. Claro, pues estaba muerto en el suelo y no había podido levantarse. Y a oscuras no se veía nada, entonces yo en plan, ¿dónde yo? ¡Oh! ¡Ay, ama! Y ya de repente dije, ¡ostras! Porque oí, ya cuando lo oí caí, entonces paré, se fue, saqué el panel y ya a partir de ahí, siempre que tocaba esa escena, íbamos con una linternita para que pudiera salir, porque fue como un choque de trenes. Madre mía. Y muy divertido, luego con mucho cuidado, porque hay que tratarlas con mucho cuidado. Las morcillas son súper divertidas. Sí. Hay que tener mucho cuidado. Y hay que saber a quién se le meten también. Y esto, por poner un poco en contexto, una morcilla es... que esto, claro, no lo hemos pues contado. puede ser una frase que no estaba, tú la cambias, de repente un comentario que no existía en guión y que nadie se lo espera, tú lo metes. A lo mejor si alguien tiene que escribir una carta y enseñársela a otra persona, pues de repente dibujarle ahí un miembro viril, lo que sea. Eso lo quise hacer yo en una obra y no me dejaron. Es que luego tienes que saber a quién se lo haces porque puedes cagar. Y luego, a ver, yo me controlé y dije, a ver, no, porque no quiero hacérselo pasar muy mal. Pero por mi cabeza pasó y dije, porque tenía que hacer eso, enseñarle, en plan, ¿y esto? Sí. Y entonces, claro, dije, tú, es que si se lo dibujo y no lo sabe, en cuanto saque el papel... se va a partir. Buah,
o se va a partir o me va a matar. Me mata. Sí, sí. Pero bueno, en esa obra, ¿no? En La Bella y la Bestia, hay una escena en la que el villano le pega un tiro al aire y cae un pato, como le he cazado un faisán, un pato, y le tiramos un salmón por detrás. Entonces le cayó un pescado y de repente mira para arriba en plan, ¿cómo? Salieron súper bien, ¿eh? Claro. Porque les avisamos. Pero es muy divertido, no sé. Es que sin quitar la parte de trabajo, sí, porque al final sale súper bien. Yo considero que hay que tomárselo con diversión, porque es como más lo disfrutas. Totalmente. Y además es que la diversión tiene un componente de estar presente, o sea, de estar viviendo el momento en el que estás y de escuchar lo que ocurre en tu entorno, un poco de salir de tu cabeza de tengo que hacer esto, esto y esto y esto y esto. Sí. Y es algo fundamental también en lo profesional. O sea, si no estás en el momento, sí, te cargas toda la ficción al final. Sí. Es muy importante. Y abriendo el melón que has apuntado antes de lo de terapéutico, claro, es que a mí me genera cierta... No sé cómo decirlo, como que no me gusta que se trate... Me parece peligroso más que no me guste, que se trate el teatro como esto terapéutico, porque es verdad que tiene un componente de... Ostras, creo que he dicho la palabra componente en este episodio como 20 veces. No sé por qué. Es la palabra que he aprendido hoy y la quiero usar. Componente. Componente. Es verdad que tiene esa cosa de que puede ser terapéutico, porque al final es un trabajo donde trabajas con tus emociones, donde trabajas con ser otra persona, entre comillas, ¿no? Interpretar otra persona, olvidarte un poco de ti mismo y centrarte en otra persona, otra historia, en vivir otras cosas, y que te da muchas cosas, muchas vivencias, te enfrenta a miedos, o sea, como que es como si fuera una simulación de la vida, pero controlada. Entonces, obviamente tiene esa cosa, por no decir componente, mucho más... De terapéutico, de pues según por dónde lo trates, te puede ayudar en tu vida personal. ¿Qué pasa? Que el teatro y la interpretación no son terapia. No. Te ayudan, o sea, no lo digo por ti, lo digo porque es que no, y ahora, yo lo he confundido. Y ahora matizo yo cuando he dicho terapéutico a qué me refería. Entonces, claro, es verdad que trabajas con tus emociones, es verdad que te puede ayudar en tu vida personal, te puede... al final te estás enfrentando a una situación parecida a como la haces en tu vida, o estás mediante un ejercicio enfrentándote a un trauma tuyo, porque a lo mejor siempre te ha costado mucho mirar a los ojos a una persona y ahora mismo el ejercicio es mirar a los ojos y como que te enfrenta a muchas cosas, pero no podemos confundirla con terapia. No, lo digo porque a mí me ha pasado a veces. Para nada. He pecado de... pues eso, utilizar el teatro como una herramienta terapéutica cuando no lo es. O sea, yo cuando me refería a terapia, y quizás no me he expresado bien, no me refería a que el teatro fuera terapéutico, porque, pues eso, porque dejo de ser yo para meterme en... O sea, yo me refería a que en mi caso, el teatro, el ir al teatro, me permite parar el ruido de fuera, pero porque es el teatro. Claro. Si fuera... jugar a fútbol, sería jugar a fútbol, porque es un espacio en el que... Todo lo demás no existe. Durante 2 horas yo estoy a esto, porque me permite pensar en otra cosa. Esto es... O sea, porque al final... Esto es, pues eso, si yo voy al gimnasio a hacer deporte, yo mientras estoy haciendo ejercicio, mi cabeza no para. Yo puedo seguir pensando en cosas del trabajo. Pero en teatro, no, porque estoy a eso. Claro. Entonces, por eso a mí, en concreto... me parecía en mi caso terapéutico, pero no porque el propio teatro, sino porque estoy la acepción de terapéutico. Eso, porque estoy con gente con la que me llevo muy bien, que además, pues eso, estamos dentro de lo que es la parte, pues eso, ¿no? Lo que decimos de responsabilidad, estamos con mucho humor, es muy divertido, te ríes muchísimo, porque además, o sea, no sois conscientes, sobre todo para mí, en concreto, lo difícil que es ensayar un puñetero baile. Sí. Es que, claro, tú haces musicales.
Yo las nunca he hecho canciones música. musicales. O sea, yo, una cosa que conseguí hacer este año, que vamos, para mí era un sueño, era cantar y bailar a la vez. Porque o una u otra, pero a la vez mi cerebro cortocircuitaba. ¿Cuál es, sin contar tramoya, o sea, yo Sí. hablo de papel, ¿cuál es el papel favorito que has interpretado en estos años? Que incluso contando también... Colegio. Cuando estabas en el colegio. Uf. Yo tengo mucho cariño y muy buen recuerdo. Esto fue en sexto de primaria. De hacer, y pues igual parece una tontería, pero de hacer de espantapájaros en Mago de Oz. Además que tengo una frase grabada, y no era mía, del personaje del Mago de Oz. No sé, es como que tengo una... Ahí me tiene la de... Yo soy Oz, el más poderoso de todos los magos, ¿quién eres tú y a qué has venido? Y se la repetía a todos y cada uno, pues que me des un cerebro, que me des no sé qué. Y ese personaje me gustaba mucho. El personaje de amigo en Aladdin, pues lo he disfrutado un montón. Luego es verdad que el resto de obras he tenido más personajes que no era personaje, era relleno. Sí. Y lo he disfrutado igual. Pero eso, quizás esos dos, el de amigo de Aladdin y el de espantapájaros cuando era más pequeño. Y... O sea, porque vosotros con el colegio o en el colegio, pero que sois exalumnos, padres, Exalumnos, etcétera, padres, ¿sí? hacéis musicales. Sí. ¿Hay algún musical o no musical que te gustaría hacer o que dijeras, ostras, yo quiero que hagamos este? A ver, a mí me gustan muchos. De momento no se puede decir todavía. El que ¿Cuál vamos vais a a hacer el año que viene me apetece un montón. Ahora que hemos tenido que parar por la obra literal Sí. del teatro, del techo. Que se hundió. Bueno, no se hundió, pero, por el agua, que al final la debería de ser más, menos serio. Entonces, bueno, pues igual de hecho para cuando estrenemos este episodio ya se ha vuelto a abrir. Claro, es que este episodio se estrena en abril. No, bueno, no lo sé, no he hecho las cuentas, pero igual vale. sí. También Aladdin la estoy disfrutando muchísimo. Claro, La Bella y la Bestia es que, por ejemplo, para mí tiene un componente emocional, Pero esa ya la has hecho. pero la volvería a hacer. Igual Pero no sería lo alguna que mismo. igual no hayáis hecho. Que digas, joder, me encantaría que un año hiciéramos esta. Que igual no tienes ninguna, pero... Pues no lo sé. Hombre, me gustaría... A mí hay un papel, que yo esto lo he dicho siempre, y no quiero esto luego que suene pues si sale, dámelo, ¿sabes? ¿Por qué no? Pero yo siempre he dicho que con un amigo mío me encantaría hacer de Pena y Pánico de Hércules. Y para eso se tiene que hacer Hércules, Claro. ¿sabes? Que igual no es la mejor obra del mundo. A mí me gusta mucho ¿Tiene la adaptación película. musical? O sea, Creo- de que haya habido en Broadway y eso. Creo que este septiembre la estrenan en Broadway. Que se hizo una adaptación, pero no era obra como... O sea, algo se hizo, ¿eh? Es que Ahí. no estoy nada metida en musicales. Ya sabes que no. Pero no. Pero luego lo que sí que tengo son muchas ganas de ver musicales. Tengo muchas ganas de ver Anastasia, tengo muchas ganas de ver El Rey León, que nunca soy capaz de verla. Yo quiero ver, y para cuando se estrene este episodio, no sé si seguirá todavía, quiero ver Mamma Mía. Porque está una Mamma conocida Mía. mía. Mamma Mía, haciendo quiero Mamma Mía verla. en Teatro Rialto o algo así creo que es. Puede ser. O no sé cómo se llama. También, eso, quiero y ver. quiero ir, porque está una que iba a mi clase. Ahí se va. Bueno, Aladdin, que está ahora. Eso es. va a Está ahora, estar empieza... Bueno, de hecho, para cuando estrenemos esto está 100%. ¿Cuáles más? No sé, es que hay muchas. Por ejemplo, vi Fama hace no tanto, me gustó un montón. Es que, a ver, sobre todo si la obra te gusta, el musical a mí es que me va a gustar. Pero, por ejemplo, me gustan los musicales, pero necesito que haya texto. Ya. Esto igual lo he colado aquí por colar. Pero, por ejemplo, un musical que no puedo, y esto alguno me va a matar, es Los Miserables. Es que no la he visto. No la he visto en teatro, quiero decir. O sea, no he visto el musical de Los Miserables. Es que no tiene texto, solo tiene canciones. Entonces, 3 horas y media solo cantado, se me hace un poco largo. Ya. Pero sí, vamos. Ostras, sí, ¿eh? Uf, lo estoy Pero, pensando. 3 horas y media, 3 horas, no sé lo que dura. Pero sí. ¿Y te hay alguna obra que te gustaría hacer? ¿O algún personaje? ¿Alguna obra? Es que así pensado O en frío, película. claro, a mí me vienen más películas y además
A mí me encantaría, y lo he dicho siempre, y es una pena porque él siempre decía que no quería que sus libros fueran adaptados a películas porque no le parecía que le fueran a hacer justicia, pero me encantaría interpretar a algún personaje de Carlos Ruiz Zafón. Siempre lo he pensado. Lo pensé cuando me leí El Príncipe de la Niebla, que era como, yo quiero ser Alicia. Y lo pensé cuando leí Marina, lo pensé cuando leí La Sombra del Viento, era como, es que me encantaría hacer esto. Más allá de allí, es que nunca tampoco me lo he planteado. Es como una pregunta que dices, me encantaría hacer un personaje como malo. ¿De villana? Sí. Pero con historia, no mítica villana. No en un contexto de superhéroes, por ejemplo. Sí. Me gustaría hacer de una persona, de una asesina, un malvado, un malo, con un contexto detrás. Sí. Bueno, pues está guay. O sea, porque creo que se sale un poco de lo que he estado haciendo hasta ahora. De hecho, aquí, y ya un poco quizás para ir enfocando hacia el final, aquí hay 2 temas, bueno, varios, ¿no? Que yo creo que ya llevaremos a otro episodio, que están muy guays para mí, del mundo de la interpretación, de los cuales yo desconozco mucho, y esto lo hemos hablado, ¿eh? Y ya sé dónde vas a ir, creo. Y y que creo que puede quedar un episodio guay para futuro, que es, por lo que has dicho, ¿no? De villana, que se sale de tú. O sea, has dicho como que es... He dicho que se sale de lo que he estado haciendo hasta ahora, Claro, de mi perfil. Eso. ¿Qué quiere decir? Que ¿cómo se prepara un personaje? Porque muchas veces... Espera, es que quiero corregir lo que he dicho. Para eso sí. O añadir, más bien. Sí. No es solo que quiera interpretar a una persona villana, ¿no? Me encantaría interpretar, y escuché el otro día hablar a Anya Taylor-Joy de esto, quiero interpretar la rabia femenina, feminine rage. O sea, quiero una mujer que se enfade de verdad. O sea, quiero interpretar a una mujer que se enfade de verdad, que se permita mostrarlo, que se permita salirse de ese... Decía Anya Taylor-Joy que mientras que estamos muy acostumbrados a ver que los hombres hacen cosas terribles, movidos por la rabia y tal, estamos acostumbradas a ver a las mujeres muy quietas en silencio y con una lágrima cayendo así del ojo. Y que ella decía, porque estaba hablando de una cosa que le habían mandado a hacer en una película, y ella decía, no, es que las mujeres nos enfadamos. Las mujeres nos rebotamos, tenemos rabia, podemos explotar, y yo quiero hacer eso. Me apetece hacer algo como romper. Disruptor. Eso está muy guay. Está bien. Pues eso, que lo que yo creo que llevaremos, y también aquí pues os podemos ir dejando una idea de otro posible episodio, sí. Porque a mí me interesa también conocerlo, ¿eh? Y que me lo cuentes, que nos lo cuentes. Desde el lado más profesional, digamos, desde lo que es el arte dramático, ¿no? La interpretación, ¿cómo te preparas un personaje? Que esto también yo intentaré buscar cosas de psicología, porque supongo que también algo tendrá que ver. Obviamente. Porque me parece ¿cómo es el proceso, ¿no? tan complicado. Me parece guay, Que, me parece muy interesante. Jolín, a ver si hay algún ejemplo que se me ocurra. O sea, porque, por ejemplo, igual este no es el mejor ejemplo, pero tú ves a Johnny Depp y no es Jack Sparrow, es Johnny Depp en tal película. Johnny Depp, porque es muy parecido lo que hace, ¿no? Que no me parece mal. Pero es que ahora no se me ocurre otro ejemplo. Sí, un actor que sea muy polifacético, ¿no? Que no le veas... Eso, que de repente que no le veas una película... el actor. Eso, y me parece súper complicado, porque obviamente una persona no puede ser de 17 formas distintas. ¿Sabes qué pasa ahí? Yo creo que muchas veces hay actores que tienen su... A ver, obviamente sin desmerecer el trabajo de ningún actor ni ninguna actriz, pero hay actores que tienen la suerte de que se les dan papeles muy diferentes o papeles como muy... donde tienen la oportunidad de lucirse mucho, y luego hay actores y actrices a los que de alguna forma encasillan en un mismo perfil, y no es que el actor esté haciendo siempre lo mismo, es que los papeles son muy parecidos. Yeah. También existe eso que dices, ¿no? Es que estoy viendo a la actriz o estoy viendo al actor, no veo un personaje. Eso también pasa. Pero eso pasa, fíjate, mucho más con personajes que son parecidos al actor o a la actriz, sí, que con personajes que se alejen esto más. A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho
eh, Jim Carrey, que al final es un personaje de películas de humor, ¿no? Tiene como el cliché de es humorista, ¿no? Y hace comedia. En la película de 23. No sé cuál es. El número 23. Es una que no para, es un thriller. Y en otra película que no he visto, que tengo muchas ganas de ver... Es que no me va a salir el nombre. The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Sí. Acuérdate de mí, creo que es en castellano. ¿Sí? Puede ser. Creo Es, que justo es yo esa peli, también quiero verla. ¿Por es qué? Que la tengo Porque, pendiente yo porque son también. películas en las que no te esperas al actor de esa forma. Sí. Entonces, A eso me refiero, a que hay veces que está bien como que tengan en cuenta tu perfil, pero una cosa que tenemos los actores y las actrices, o que deberíamos tener, es ser polifacéticos. Es decir, que yo valga o sepa trabajar tanto para hacer una comedia y tal, como para de repente salirme de ese registro y hacer un drama, Sí, pero que no parezca que eres tú. O sea, eso Por es lo eso, que me por parece... eso. Es lo que me parece súper complejo, el cómo te preparas, porque tú a lo mejor puedes ser una persona extrovertida, puedes ser una persona súper empática. ¿Cómo te olvidas de quién eres para hacer un personaje? Es que no te olvidas No, de quién eres. bueno, Es que, pero entiéndeme, sí, desde bueno, el lado... Jolín, es que me parece súper complicado. Esto me parece muy interesante hablar. Porque al final, si no, puede pasar, ¿no? Que lo que... el que es muy bueno... Y de hecho es que eso para mí se nota en el que es el villano. Sí. Si odias al actor, Es que lo está haciendo es que lo genial. está haciendo que te mueres. Totalmente. Teniendo mucho cuidado en separar que el actor y el personaje no es el mismo, porque eso pasó en Juego de Tronos. El actor que hacía de Joffrey dijo que en la calle le decían Claro, de todo. pero eso... Bueno, eso también porque la gente es como es, ¿no? Sí. Pero que si le odias, o sea, si tú le ves y lo que te genera es rabia, Es que lo ha hecho genial. es que lo ha hecho genial. Sí, sí. Pues me parece muy interesante hablar de esto, primero porque me parece muy interesante hablar de cómo es el proceso de preparar un personaje y tal, y segundo porque me parece guay contar un poco, y para que la gente que no está familiarizada con esto sepa un poco cómo funciona, porque para mucha gente que a lo mejor no lo ha vivido o que no se para a pensar en eso, pues porque es que estas conversaciones las he tenido. Sí. Interpretar un papel no es leer un texto, no es aprenderte un texto y decirlo. Y esta idea equivocada la tiene mucha gente y lo puedo entender porque al final, como tú tocas el teatro de forma, pues en extraescolares, tal, generalmente es, pues tú eres tienes este texto y te vas a mover de aquí a aquí. Claro, en la profesionalización o en el arte dramático hay muchas más cosas, y dentro de la construcción del personaje hay muchas más cosas, más allá del texto, más allá de lo físico, hay muchísimas otras cosas. Entonces me parece muy interesante, si te parece, hablar de eso en otro episodio. De eso, de lo que quizás nos ha servido a nosotros, que también me parece muy guay. Porque esto lo has mencionado antes con la parte, como hemos hablado, de lo terapéutico o no terapéutico. Sí. Para lo que sí que te sirve el teatro, y me parece que el teatro junto con la psicología son de las dos pocas carreras, yo ahora mismo solo se me ocurren esas dos, que te lo permite, es hacer el ejercicio hacia adentro. Esto lo hemos hablado en un episodio, no me acuerdo en cuál, pero lo hemos Claro, hablado. entonces te permite ser introspectivo, porque Total. para casi te diría poder hacer cualquier personaje, para poder salir de ti, te obliga a conocerte. Entonces Totalmente. me parece súper guay también que nos cuentes un poco cómo se puede trabajar desde ahí. Sí. El construir un personaje. Y luego, que has dicho el tema de terapia tal, pero hay que añadir que, aunque eso no, sí que a mí, por ejemplo, el hacer teatro me ha aportado muchísimo de cara a la vida. Totalmente. Porque, por ejemplo, yo tengo una reunión importante y pienso, sí, será muy importante, pero no va a ser ponerme a cantar delante de 600 personas. A ver, matizándolo con que sigue siendo trabajo, que... A mí me ha dado muchas tablas el ponerme delante de no sé cuántas personas. Eso también es súper curioso y no sé si lo hemos llegado a mencionar en algún episodio, me quiere sonar que sí, pero que muchas veces a los actores y a las actrices nos cuesta más, pues por ejemplo, si tenemos una reunión de nuestra vida diaria, en el trabajo, en lo que sea, una reunión en la que tenemos que hablar como nosotros mismos frente a 4 personas,
a mí me supone mucho más, un reto mucho mayor eso, que subirme a un escenario frente a 700 personas a hacer pues cualquier otra cosa, pero sin ser yo. Me cuesta mucho menos. Pero porque entiendo que es desde donde lo enfoques. O sea, tú lo ves... A ver cómo lo explico. Desde... Tu profesión es esa, lo otro se sale de ahí, entonces tu reto está fuera. Ajá. Y yo lo veo como lo contrario. Entonces por eso a mí me da tablas para afuera. O sea, sí, no, pero que a mucha gente le sorprende, a lo joder, cómo eres capaz de subirte a un escenario y quizá quitarte la camiseta y ponerte a gritar porque has perdido a tu hijo frente a 800 personas y luego tienes que presentar... Sí, o tienes que pedirle un azucarillo a la camarera, claro, y te pones tensa. Y te pones tensa. Pues cositas de la vida. Sí. Ya, pero bueno... Es curioso esto. Pero sí, curioso. De esto podemos hablar porque me parece un tema muy interesante. Pero esto sí podría estar guay. Y pues si te parece... Lo dejamos aquí. Sí, me parece muy bien. Esperamos que os haya gustado mucho, que os haya parecido un poco interesante cuál es la perspectiva de cada uno con respecto al teatro y la interpretación, y que os haya servido para conocernos un poquito más. Sí, o sea, hoy hemos tratado quizás el lado más... y voy a poner unas comillas muy grandes, informal del arte, porque quizás he hablado más yo. El episodio que hablaremos en otro día se hablará más desde tu lado, ¿no? Desde el lado más... Sí, de cómo se afronta un proceso desde el punto de vista profesional, ¿no? Eso es. Vale, me parece muy guay. Pues nada, nos despedimos por ahora, nos vemos la semana que viene. Como siempre, agradeceros que nos escuchéis, a todos y cada uno de vosotros y de vosotras, y nos vemos la semana que viene. Sí. Chao. Un beso.